buenas tardes. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y he publicado varias de mis obras, escritora, en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, El Fenal, La Casa del Libro y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de Cuentos y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, El tirano blanc de Joan Martorell y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona, que podéis disfrutar en mi canal. Además hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva según me van surgiendo, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que tenéis ahí también en mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que, por desgracia, el hombre pues muchas veces comete, como es el pecado de la ira. Yo también cometo el pecado de la ira, por eso puedo hablar en primera persona. ¿Qué es la ira? La ira es el cólera, es la rabia, es muchas veces el odio, ¿no?, que tenemos dentro el ser humano por la caída de Adán y Eva, por la maldad que tenemos dentro. Entonces, la ira, que es un mal sentimiento y que es lo contrario a la templanza, al control de uno mismo, a la paciencia, da lugar luego a muchos pecados, incluso puede llevar al homicidio. Por lo tanto, Cristo nos dice que tengamos cuidado con la ira y que cualquiera que odie a un hermano en su corazón ya está cometiendo homicidio. No porque le haya matado, sino porque ya tiene el deseo dentro de su corazón de hacerle el mal. Y si no le ha matado, muchas veces ha sido porque no ha llegado el momento o no ha encontrado la ocasión. Por lo tanto, cuidémonos de la ira que engendra el odio y muchas veces puede llegar a provocar no solamente daños a los demás, sino a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la ira es un muy mal sentimiento. Es una falta de caridad para con el prójimo, porque es un sentimiento que va en contra del amarse los unos a los otros. Pero hay dos clases de ira: la ira mala y la ira buena, que es la ira de Dios. El odio santo contra todo el pecado, que esto sí lo permite Dios, contra todo aquello que va en contra de las normas de Dios, y la ira de Dios. Recordemos en el Evangelio cuando Jesucristo estaba en el templo y vuelca las mesas de los cambistas y va contra todos aquellos que están en contra, a la redundancia, contra la palabra de Dios, y habían convertido el templo de su padre pues en un lupanar, en un sitio de comercio, de sacrificar de alguna manera al Dios dinero todo lo que era santo. Y por eso Cristo se encoleriza en ese momento, pero es una ira santa. También se pone con este sentimiento de ira, pero ira santa, en el caso de Cristo, cuando va en contra del diablo que está metido en Pedro y le dice: no hagas esto, Señor, porque no vamos a permitir que mueras, ¿qué tal? Aléjate de mí, Satanás, y sal de ahí, porque no tienes que estorbar el plan de Dios. Pedro se queda conmocionado porque en ese momento el diablo estaba dentro y estaba hablando lo que a él le interesaba para frustrar efectivamente el plan de Dios. Entonces, Cristo, de una manera, digamos, con cierta ira, reconviene al demonio, no a Pedro, sino al diablo que estaba dentro de él en ese momento. ¿El por qué se permitió esto? Pues para mayor gloria de Dios y para mayor gloria nuestra, para enseñarnos que la ira es un sentimiento bueno si procede de Dios, pero que es un sentimiento de justicia, no de venganza. Dios no es vengativo, no hay ningún mal en él. Entonces, la ira de Dios, que es al final de los tiempos, es cuando Él va a venir a juzgar en el gran juicio de trono blanco a los perdidos. Esto ya lo habíamos dicho. Y ahí está la ira de Dios. Guardaos de la ira de Dios porque es terrible. Ahí es cuando Él manifiesta todo su poder
y toda su potencia, pero con una tremenda furia, ¿no? Pero que es santa, porque todo lo que hace Dios es santo. Su misericordia, su justicia, todos sus actos son buenos. Entonces, veamos esta diferencia entre lo que es la ira santa y la ira mala, que es el pecado, ¿no? Nosotros no tenemos por qué tener ira contra el ser humano, sobre todo. Ni ira contra los animales, ni ira contra las plantas, ni ira contra el planeta, no. Tenemos que tener ira solamente contra el pecado. Contra eso sí. Pero tampoco tomarnos la justicia por nuestra mano. Esto no lo aprueba Dios. Recordemos el capítulo del Génesis, el primer capítulo del Génesis, cuando habla de Caín. Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces. ¿Por qué? Porque no permitía Dios la venganza personal. Ya no sería un acto de justicia, sino un acto de venganza. Lo permitió después, pero cuando se crea la comunidad, se crean los pueblos, se crean las naciones, Dios lo permite, pero no como ira, sino como justicia. No como venganza, sino como justicia. Porque si a mí me han hecho el mal, pero yo hago el mal, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vengándome, porque como el hombre no es justo y no sabemos lo que es la justicia, Dios no nos permite individualmente ir contra aquella persona que nos ha hecho el mal. Porque entonces si respondemos al mal con el mal, estamos siendo más malos todavía. Le advirtió a Caín que dominara su genio. Seguramente también advirtió a Judas, lo que pasa que no nos lo dice, pero bueno, tuvo mucha compasión de Caín y de Judas y de otros que llevaron a cabo verdaderos actos de odio y de maldad. Y recordemos que la ira está asociada a la maldad, uno de los pecados capitales, pero es que es de los peores, ¿no? Gula, pereza, avaricia, pero es que la ira es lo peor que puede haber en una persona, que es ya el odio por el odio. Aquel me ha hecho daño y aquel me la paga. Eso se llama venganza. Entonces hay que tener muy claro el saber que la ira es un sentimiento que es malísimo. Eso como es la vendetta en Italia, ¿no? Lo de la mafia. Bueno, y este me ha matado a mi hermano y yo le mato y así no se acaba nunca. No. Con el amor es como se vence. Nos han hecho daño, tal, vayamos a la justicia, a los jueces, y entonces protegerán nuestro derecho. Pero si a mí me entran en mi casa y lo que hago es vengarme, es decir, coger y matar a la persona que ha venido o darle de palos o intentar cambiar cerradura, ahí es cuando la justicia va a ir contra mí. ¿Por qué? Porque no, la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo. No está amparado en ninguna ley, que uno puede hacer lo que quiera. Entonces, me pueden replicar, ¿y por qué había la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Bueno, pues porque en aquellas sociedades primitivas, antiguamente, antes de que viniera Jesucristo, tenía que haber, porque el hombre es así, como permitió la poligamia, es decir, que un hombre tuviera varias mujeres, aunque esto no le gustaba a Dios, por la maldad del hombre y la debilidad del hombre, también hasta cierto punto permitió eso. Entonces, la ley de dar el ojo por ojo, diente por diente, es mucho mejor. Amarás al prójimo como a ti mismo. Devuelve el mal por el bien. Si te van a pegar, pon la otra mejilla. Quiere decir que aquel que te vaya a insultar, no le escuches. No le escuches. ¿Por qué? Porque tenemos maldad y replicamos inconscientemente, vamos a replicar con un mal mayor. Por lo tanto, nos digan lo que nos digan, estemos serenos. Y cuando alguien nos ha hecho el mal y pedimos por él, Dios se va a encargar de esa persona, pero no le atemos las manos a Dios, porque entonces impedimos que Dios actúe. No somos nosotros los que tenemos que actuar, sino Dios. Por eso la ira es lo peor que puede tener una persona, que es lo que provoca los homicidios, provoca las verdaderas barbaridades, que es lo que el diablo quiere. Que nos odiemos, es lo contrario al mandamiento de Cristo que dijo amar los unos a los otros. Es totalmente lo contrario. Es como si yo, por ejemplo,
una persona me debe dinero, no me paga y no me vengo en el sentido de hacerle el mal, pero la odio y ya la injurio y tal, y esto Dios no lo quiere. Y si lo hacemos, pedir perdón, Señor, te pido perdón en el nombre de Jesús. Claro que es injusto que esa persona no pague o que esa persona no te haga el bien, pero eso no te da derecho a vengarte o a actuar de una manera mala, es decir, a devolver el mal por el mal, porque entonces nos convertimos en lo mismo. Y como no somos salvajes, no estamos gracias a Dios, en un estado primitivo de bárbaros, de locura, de vengarse, de matarse. No. Tenemos una sociedad, tenemos unas normas. Nos hacen daño, pues acudir a los tribunales o pedirle a Dios, Señor, ayúdame, bendice a esta persona para que esta persona, pues llegue un momento que venga a mí en paz. Y también le daremos un ejemplo a esa persona si nosotros la actuamos con cariño, con educación y con bondad, que eso no quiere decir que no vayamos a defender nuestros derechos ni dejarnos matar tampoco, pero le daremos una lección. Y si esa lección no la acepta porque ya su maldad o su cobardía no quiere, la dejamos en manos de Dios ya. Es preferible perder nuestro derecho a hacer el mal a otro, porque eso se llama ira y se llama odio. Es como una persona que tiene envidia a otra. Me hablaré de ese tema también. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento de maldad, que es la prima hermana del odio, y que representa que yo me siento inferior a esa persona. Como los celos, como lo mismo. La envidia es que yo me considero inferior, porque si yo me considero superior, no tengo envidia del otro. Es peor que la admiración se puede tener, pero no la envidia. La envidia es que yo odio a esa persona, no puedo verla. ¿Por qué? Porque me supera. Esa es la envidia. Evidentemente el envidioso no va a decir yo envidio a fulana o a mengano, porque no lo va a decir, porque él no piensa que tiene envidia, pero en el fondo de su corazón lo sabe. Por eso hay mucha gente que envidia a otras personas y procura por todos los medios hacerle el mal. Esa es la envidia. Por eso el que envidia a otro no puede ser amigo de otro, ni nos quiere tampoco, ni tampoco queremos al que envidiamos. Entonces hemos de ir con mucho cuidado de no tener estos malos sentimientos. Y si los tenemos, pedir perdón al Señor en nombre de Jesús y tratar de pedir ayuda a Dios. No al psiquiatra, no al psicólogo, no, a Dios. Señor, tengo este problema, tú sabes que yo envidio a fulano o tengo odio hacia el otro y yo quiero ponerme a bien contigo. ¿Por qué? Porque es lo que decía el otro día, si nosotros no nos ponemos a bien con todo el mundo y odiamos a este o envidiamos al otro o tenemos un mal sentimiento hacia un hermano, Dios nos va a oír nuestras oraciones. Dios no oye las oraciones de aquel que se comporta mal. Ahora, tenemos un problema, reconocerlo lo primero. Es como el que tiene el vicio de la bebida, o de la drogadicción, o del juego. Reconozco que no estoy bien, como el que está enfermo. Yo no me encuentro bien, yo tengo que ir a un médico. Pues esto es igual. El mejor médico es Dios. Señor, yo tengo este problema. Yo estoy en contra de esta persona. Ahora yo me pongo en paz. Si le he ofendido, le pido perdón. Y ya está. Y ya es como el que tiene deudas, tiene que pagarlas. Las normas están para ser cumplidas. Nosotros en la sociedad tenemos, por el bien de la comunidad, tenemos que tener una actitud buena con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con desconocidos. Actuar bien, ayudar al prójimo y no tener malas actitudes, ni malos sentimientos, ni malos pensamientos. Parece una cosa imposible, pero se puede hacer con la ayuda de Dios. Y cuando obramos así, Dios nos va a ayudar. Porque no vamos a ser nosotros los que actuemos, sino le vamos a dejar al Señor. Y el Señor es capaz de convertir el corazón de esa persona que nos odia, o que no nos quiere, o que nos envidia, o que tal. O bien la transforma e incluso puede llegar a querernos o a hacerse amigo, o nos aparta de esa persona, que muchas veces es mejor. Hay que huir, y lo dice la Biblia, huir del que está siempre con pleitos, con riñas, con tal, huir de esa persona.
Entonces hay personas que no nos conviene. Ya lo dije, que cuando uno se envuelve al cristianismo y acepta la palabra de Dios, muchas veces nos da una iluminación el Espíritu Santo que ya tenemos dentro como cristianos, como pequeños ungidos, y nos dice, esta persona no te conviene. Pues venga, venga, venga. No. No vayas por aquí, no vayas por allá. Te va dando una iluminación que el mundo no la tiene. Y entonces hay cosas que tenemos que hacer caso del Espíritu Santo, como no veas este programa, porque es un programa que no es bueno, por lo que sea, o bien porque hay pornografía, o bien porque hay malas palabras, o bien porque hay cosas que no son buenas. Las películas de terror, pues igual, esto ya lo he dicho, cuando hablaba de literatura, a cada uno lo que le guste, porque Dios no se mete en esto, ¿vale? El libre albedrío. Ahora, atente a las consecuencias, porque entonces vas a tener pesadillas, no te vas a encontrar bien, y esto es una puerta abierta a los demonios, cosas de terror, desagradables, cosas de pornografías, cosas de... como el que empieza bebiendo un poco. Oye, a mí no me hace ningún daño. ¿Cuántas hay? Incluso chicas jovencitas que le han echado algo en la bebida o que se han puesto a beber una... No, si eso es una copita o no sé qué. Y acaban no se sabe dónde. Y a lo mejor hasta embarazadas. Y tienen que embarazarse a lo mejor con 15 o 16 años. Y ya les rompió la vida. Ya no pueden estudiar, ya no pueden, porque tienen que encargarse del niño. Piden perdón a Dios, Dios les perdona, pero las consecuencias las tienen que pagar. Por lo tanto, vamos a intentar quitar y prevenir todo aquello que nos puede llegar a perjudicar. Aquel que deba algo a alguien, que se lo pague. Aquel que esté mal con uno, que se intente reconciliar, por amor a Dios. El que tenga un vicio, reconocerlo y buscar ayuda, sobre todo la de Dios. Y el que esté enfermo, al médico. Pedir ayuda a Dios y tal, pero al médico. Y luego preservar, evidentemente, nuestra salud. Porque nuestra salud nos la ha dado Dios el cuerpo. Y el cuerpo, como es habitáculo del Espíritu Santo, el cuerpo tenemos la obligación de cuidarlo y mimarlo. No dándole placeres y vicios, sino cuidándolo. Una buena alimentación que nos va a prevenir de muchas enfermedades, tomar vitaminas, hacer ejercicio, esto ya lo he dicho, el que pueda salir de vacaciones, porque es fantástico, venimos con pilas, venimos renovados, venimos con fuerza, y esto va a ser una bendición para nosotros y también para los demás, porque tenemos la mente entonces clara, tenemos la mente limpia, tenemos la mente despejada, y para nuestro trabajo, para nuestros hobbies, para nuestros amigos, conocidos, para pedirnos un consejo. Muchas veces habrá personas que nos encontrarán bien y tendremos que consolarlas porque ha perdido un ser querido, o porque tiene una enfermedad, o porque tiene algún peligro, tiene alguna cosa, y nos pedirá consejo, nos pedirá. ¿Y cómo vamos nosotros a darles consejo si no estamos bien? O bien por una situación física o psíquica o espiritual. Si nuestro espíritu no está tranquilo, si nosotros no estamos a bien con Dios, es imposible que demos un buen consejo. Y habrá personas, o bien de nuestro círculo, o bien a lo mejor un desconocido que nos pide ayuda. ¿Cómo se la vamos a dar si nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos? Por lo tanto, con toda la humildad se pide ayuda al Señor, se dice, Padre, dame esta posibilidad de poder ayudar al prójimo, lo que se llama la consejería espiritual, dar un consejo, pero estar fuerte para poder darlo, pero siempre con la ayuda de Dios, no con nuestras palabras, porque con nuestras palabras no podemos ayudar a nadie. Nosotros físicamente, espiritualmente, no tenemos fuerzas. Yo esto ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo. Eso dice Pablo, sosteneos en el Señor por su fuerza. Hablábamos de la ira. Y también he hablado de la maledicencia y de otras cosas. La ira es un pecado, y grande, pero consiste en que ya no hemos dominado nuestro mal sentimiento, que es la venganza, el odio y el hacer el mal al prójimo. Esto lo llevamos dentro. Entonces, esto que Shakespeare decía el quebranto del alma, y el otro decía Darwin que si la lucha de clase, todo esto es el pecado. Señores, esto es el pecado. Esto es la maldad que ya vino desde Adán y Eva. Adán y Eva ya nos provocaron la maldición, ya salimos torcidos, y por lo tanto no hay manera de volver a reorganizar
eso que está mal hecho. Ahora, solamente con la posibilidad de Cristo. Si aceptamos a Cristo ya volvemos a la amistad con Dios, pero cuidado, que el cuerpo, esto ya lo he dicho, seguimos con la tendencia mala. Dios ya nos ha perdonado todos los pecados pasados, presentes y futuros, que ya es bastante. Y ya estamos con la amistad con Dios y por lo tanto ya somos salvos, estamos justificados y tal. Pero ahora falta el cuerpo glorificado y además pensar que siempre, hasta que nos muramos o hasta que el Señor nos lleve, siempre vamos a tener esa mala tendencia. Esto hace sufrir, porque muchas veces dices, ¿cómo es posible que yo estoy con comunión con Dios, yo estoy en oración, yo tengo una paz tremenda, yo me encuentro muy bien y de repente me pasa cualquier cosa del mundo, se me tuerce la cosa y me cojo una rabieta como un crío de 2 años? Empiezo a desvariar, a ponerme nerviosa o rabiosa o con ira, se apodera de mí la ira, el odio y tal. Y dices, ¿cómo es posible? Y luego vuelves otra vez. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y somos malos. Entonces, no hay que desesperar ni hay que estar triste porque veamos que en nuestro corazón todavía tenemos esos sentimientos malos. Hay que pedir ayuda a Dios y darnos cuenta de que cada vez vamos a vencerlo más, pero con mucho cuidado. No dejemos llevarnos de esos malos sentimientos, porque nos van a comer, como hizo con Caín. Entonces viene el diablo. El diablo lo que hace es aprovecharse de esa circunstancia mala, igual que es lo mismo que las enfermedades. Una persona que tiene su sistema inmunológico fuerte, para poner un ejemplo, una analogía, es muy difícil que una enfermedad le ataque. Muy difícil. Y si le entra la enfermedad, va a tener resistencia para poder luchar. Luego, bueno, puede haber una enfermedad rara que a lo mejor tal, bueno, con una vacuna, lo que sea, pero si su estado de inmunología lo tiene fuerte, es difícil. Ahora, si ese sistema inmunológico está débil, porque a lo mejor tiene un cáncer, o por lo mejor le han hecho un trasplante, o lo que sea, eso lo saben los médicos mejor que yo. Esa persona le viene cualquier cosa y la tumba. Esto como el SIDA. El SIDA no mata a nadie, lo que pasa es que como el sistema inmunológico está tan débil, viene cualquier cosa y lo mató. Entonces, esto se ve con las gripes, con lo que ha ocurrido con el coronavirus, pues los ancianos, los pobres, pues como estaban muchos de ellos débiles, o la persona que ya tenía el sistema respiratorio mal o tal, esto los mata. Pero no lo mata el coronavirus, lo mata como está esa persona. Entonces, hemos de tener mucho cuidado de tratar de mantener esa salud espiritual, que es muy importante, igual que la salud física, la salud mental y la salud espiritual. Y va todo conectado. Por eso hablamos, o se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas, aquellas que, como he dicho, afectan desde la mente al cuerpo. La mente enferma al cuerpo, por eso decían los romanos, mente sana en cuerpo sano, mens sana en corpore sano. La mente sana evita depresiones y evita muchas enfermedades que pueden tener relación con eso. Y eso lo saben muy bien los médicos también, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta nuestra debilidad, que no somos perfectos, que siempre tendremos defectos, que siempre tendremos cosas por las que luchar, pero tenemos que tener fuerzas, sacar fuerzas de Dios, no fuerzas de nosotros. Nosotros no tenemos ninguna. Y no buscar ayuda en brujas y que me hagan las limpias, tal lo que decía yo de los senderos del diablo. No. No se os ocurra hacer esto. Porque además que Dios se enfada y se encoleriza y justamente contra aquellos que van en contra de sus propios mandatos y que además están entrando en otro sitio. ¿Por qué? Porque se ponen en contra de Él. Si yo, que digo creer en Dios, esto ya lo hablé, me voy a una bruja para pedir ayuda, es que estoy en contra de Dios. Estoy diciendo a Dios, bueno, no eres bastante para mí, porque necesito, es el Shaddai, es el Todopoderoso. Y aquí sí, que os he dicho que aquí sí que podemos tener una ira contra el pecado, una ira contra aquellos que quieren ir en contra de las normas de Dios. Y ahí sí que podemos decir, no. Entonces hay que tomárselo en serio.
A Dios hay que tomárselo en serio. Luchar contra nuestras propias iniquidades y nuestras propias concupiscencias, contra nuestra suciedad. Y mentira que porque aquel es pastor y ya es perfecto. Mentira. Ni siquiera los ángeles son perfectos, solo perfecto es Dios. Lo dijo Cristo. ¿Por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Maestro bueno. No, Dios es el único que es perfecto. No hay maldad. En Él no hay tinieblas, no hay maldad. El único que va a decir la verdad, el único que nos puede ayudar y el único en el que uno puede fiarse. Lo dijo Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el que cree en mí vivirá para siempre y aunque esté muerto vivirá. Lo dice claro. Yo soy el camino hacia Dios. Yo soy la verdad porque en el mundo no hay verdad. Y yo soy la vida eterna. Entonces es un regalo enorme que nos da Dios con Jesucristo, que le hemos de dar las gracias aunque no nos dé nada o no nos hubiera dado nada. Ya bastante con que nos dio la vida y nos dio a Cristo. Si además tenemos la suerte, porque Dios nos lo ha dado, no porque seamos más que otros, de tener otras cosas, tenemos que decir gracias Señor y saber utilizar esas cosas. ¿Quién? Con dinero, ayudando al prójimo, con limosna, porque la caridad cubre muchas faltas. ¿Quién? Con consejos, que también es verdad, que se puede hacer. Por lo tanto, utilizar los talentos que Dios nos dio, porque a todos nos da un talento, o varios talentos, para poderlos poner a servicio de Dios y al servicio del prójimo. Tanto quería hablar de la ira, que es lo contrario a la templanza, para que seamos conscientes de que la ira es un pecado muy grande a los ojos de Dios. Es el peor es la soberbia, pero la ira es tremenda, porque además no creo que dé ninguna satisfacción. Porque eso de que la venganza es un plato frío y el placer de dioses, eso es una sandez y una imbecilidad. La ira se vuelve contra uno mismo. Primero porque nos volvemos horribles, con una furia y parece que estamos locos. Segundo porque nos dejamos dominar por ese mal instinto que obra en nuestra contra. Y luego por las cosas que podemos hacer malas y las consecuencias que tiene. Porque hay consecuencias del mal que hacemos, como del bien que hacemos. Todo lo que el hombre hace, para bien o para mal, tiene consecuencias para él mismo y para los demás. Y Dios lo está viendo. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Cuidado de no humillar al prójimo, cuidado de no hacer el mal a nadie y cuidado de tener, pues eso, la actitud correcta para con todo y para con todos, y para nosotros mismos también. Porque claro, si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, no podemos querer a otro. Quiero decir, no que estar siempre adorándonos y tal y cual, y yo soy el mejor, todo esto son chorradas. Somos todos iguales, lo he dicho hasta la saciedad y lo seguiré diciendo. Pero sí que es verdad que hemos de cuidarnos, hemos de mantenernos sanos, ya lo he dicho también, y hemos de estar con Dios, porque no hay otro Dios fuera de Él. Lo dijo Dios, no conozco otro Dios fuera de Él, de Jehová Sebaot. Y no vayáis a otros, porque lo único que os van a hacer es timar, estafar, engañar, robar y haceros el mal. Por lo tanto, tener cuidado de la ira, que es un pecado muy grande y es una cosa que es mala, incluso no solo para los demás, sino para vosotros mismos. Gracias por haberme escuchado.